Abrimos nuestras Biblias en el libro de Gálatas, la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Galacia, los Gálatas, capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 6. El mensaje de esta noche lo he titulado Navidad, mucho que celebrar. De eso vamos a estar hablando esta noche. Así que vamos a leer Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 6. Amén. Dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Doy gloria a Dios, mis hermanos, de verdad, de corazón, de que me da la oportunidad de predicar un pasaje como este, en una época tan hermosa, como la que estamos viviendo en estos días, ¿verdad? La época navideña. Como ustedes pudieron ver en estos versículos que acabamos de leer, se encierran un montón de doctrinas, ¿verdad? Que si tratáramos de desarrollar cada una de esas, no nos da el tiempo en una predicación para hacerlo. Dan para un estudio completo. Por eso es importante que entendamos que voy a estar tratando el pasaje enfocado a la época navideña en la cual nos encontramos. Y es que, mis hermanos, no podemos negar, ¿verdad? Lo hermoso del ambiente, ¿verdad? Que se pone en estos tiempos, en este diciembre, todo lo que nos rodea, ¿verdad? Vean las decoraciones tan lindas en la iglesia, vean los himnos, ¿verdad? Tan hermosos que cantamos en esta época. Yo no sé ustedes, pero cuando uno canta un himno como este que acabamos de cantar, hasta que se le eriza a uno, ¿verdad? El vello de los brazos. Tenemos decoraciones preciosas acá en el templo. Hace 2 semanas participamos en un evento especial acá en la iglesia, donde tuvimos hermanos participando en dramatizaciones, tuvimos, ¿verdad?, los cánticos especiales musicales, tuvimos una trivia, ¿verdad?, muy bonita, aunque hay una apelación ahí dando vueltas todavía con una de las preguntas. Comida rica, ¿verdad? Estuvimos compartiendo como familia acá. Dios nos proveyó un tiempo muy hermoso juntos. Pero, mis hermanos, algo que no tenemos que perder de vista nosotros como creyentes, que disfrutamos de esta época tan bonita, es que todo este gozo que sentimos tiene que estar enfocado en Cristo. Cristo tiene que ser el enfoque de esta época. Lamentablemente el mundo también está muy contento, ¿verdad? Ustedes véanlo en sus trabajos, ¿verdad? Personas que no son creyentes también están muy felices en esta época sin tener a Cristo ni un minuto en sus mentes. Entonces, ¿qué es lo que quiero esta noche que veamos juntos? Que nosotros como creyentes sí tenemos mucho, por lo cual estar contentos y dar gracias a Dios en esta época. Es por eso que a partir de este pasaje de Gálatas 4, capítulo 4, versículos 4 al 6, vamos a estar exponiendo esta noche 3 razones, esto para los que les gusta tomar nota, 3 razones por las cuales debemos celebrar en esta Navidad. La primera de ellas va a ser porque vino el cumplimiento del tiempo. La segunda, porque Cristo nació de mujer y bajo la ley. La tercera, porque vino para redimirnos, adoptarnos y darnos al Espíritu Santo. Y finalmente voy a estar exponiendo algunas aplicaciones para nuestras vidas. Así que, sin más preámbulo, comencemos con el primer punto, que es: vino el cumplimiento del tiempo. Gálatas 4:4, como vimos ahí, dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Esto es una verdad maravillosa, esto es algo precioso. La primera venida de Cristo a esta tierra a través de su nacimiento ocurrió exactamente en el tiempo fijado desde antes por el Padre. Vino el cumplimiento del tiempo. Ese tiempo prefijado es el que se venía anunciando en el Antiguo Testamento, el cual en su totalidad apunta a Cristo. Estamos en una época donde mucha gente va a empezar a leer la Biblia, ¿verdad? Nuevamente, empieza el año y la gente arranca y empieza con planes de lectura. Cada vez que leamos el Antiguo Testamento, entendamos que ese Antiguo Testamento todo apunta a Cristo. Y había un tiempo prefijado. Los hombres inspirados por el Espíritu Santo venían anunciando que vendría un tiempo en el cual nacería el Mesías. Pero era un tiempo ya fijado por el Señor. Voy a darles una serie de citas también para los que están apuntando, para que en sus casas busquen con calma y puedan repasar.
Génesis 3:15, por ejemplo, apuntaba a la promesa de que surgiría una simiente que heriría o aplastaría la cabeza de la serpiente. Luego se profetiza que esa simiente provendría del linaje de Abraham. Eso lo vemos en Génesis 22:18. Pero que sería Dios encarnado. Eso lo vemos en Isaías 9:6 y en Jeremías 23:6. Que nacería de una virgen. Isaías 7:14. Y que nacería en la ciudad de Belén. Miqueas 5:2. Sobre este particular de la de Miqueas hablaba antes de comenzar el culto con el pastor Ronnie, de que esa profecía se escribió 700 años antes del nacimiento de Cristo. Y cuando Miqueas dice, inspirado por el Espíritu Santo, que nacería en Belén, yo no sé si ustedes recuerdan, mis hermanos, cuando llegan los magos de Oriente y buscan a Herodes, Herodes queda, ¿verdad?, con la duda y consulta con los sabios y le dice que dónde nacería el Mesías. ¿Qué le dicen ellos? En Belén. Ellos sabían que apuntaba a Belén porque la profecía estaba clara de que en Belén de Judea nacería el Mesías. Belén de la tribu de Judá, perdón. También estaba profetizado que él cargaría con el castigo como propiciación por nuestros pecados. Isaías 53. Todas estas citas que les acabo de dar, repáselas en sus casas. En todo este tiempo es hermoso estar repasando todas estas citas que apuntan a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso, durante miles de años, los santos de esa época, por la gracia divina de Dios, creyeron por fe la promesa dada por Dios de que vendría el Mesías. Y como dice Hebreos, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ese Mesías estaba ahí prometido. Los santos del Antiguo Testamento veían hacia adelante esperando ver el cumplimiento de esa promesa. Como estamos nosotros hoy en día, fieles también, anhelando el cumplimiento de la promesa del segundo advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así ellos esperaban esa venida del Mesías, porque las profecías todas apuntaban al nacimiento del Mesías y apuntaban a un tiempo exacto que el Señor había fijado para eso. Sin embargo, no todos los que esperaban el cumplimiento del tiempo murieron sin ver ese día. Vamos a ver un ejemplo de alguien que logró ver el cumplimiento de ese tiempo. Vamos a Lucas capítulo 2. Busquemos Lucas capítulo 2. Y vamos a ver el ejemplo de alguien que fue testigo del cumplimiento de esa promesa. Lucas capítulo 2. Ya que estamos en ese capítulo tan hermoso que de una vez les digo, saquen el rato para leerlo en familia también, en sus casas, con los niños. Demás niños, recuérdenle a sus papás, léame Lucas capítulo 2. Vamos a detenernos unos minutos en los versículos 8 al 11. Vean qué preciosa esta alabanza que se produce en el momento del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vean los versículos 8 al 11. Dice que se nos dice lo siguiente: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, dice, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas ¿de qué? De gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Vean qué hermoso esto, mis hermanos. ¿Por qué? Porque los pastores, rodeados de la gloria de Dios, reciben el mensaje de que ese era el cumplimiento del tiempo. En Gálatas estamos leyendo que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Los ángeles le están diciendo a los pastores: hoy es el cumplimiento de ese tiempo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Hoy ha nacido lo que ustedes estaban esperando y necesitando, un Salvador. El mundo perdido lo que necesitaba era un Salvador. Y ese Salvador es el Cristo, es nuestro Señor. Vean lo que dice el 13 y el 14 también. Esto así nada más un breve paso por algunos versículos del capítulo 2. Apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían:
gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Era un momento de gran gozo. Había nacido el Salvador. Se estaba cumpliendo lo que el Antiguo Testamento estaba prometiendo. Todo lo que los profetas venían anunciando desde antes, ese día se estaba cumpliendo. Había nacido el Salvador. Gloria a Dios, porque era un motivo de gran gozo para todos. Y de verdad, mis hermanos, les ruego que lean a los niños este pasaje en sus casas. Ahora sí, vamos a ver el ejemplo que les dije de alguien que estaba guardando esa promesa. Alguien que había leído, que había escuchado la palabra del Señor, aguardaba con ansias el advenimiento de ese Mesías prometido. Como les dije, muchos murieron sin verlo. Igual muchos hermanos nuestros se nos han adelantado y anhelaban ver la venida del Señor. Decía el pastor Alex, de aquí a 100 años los que estemos aquí probablemente, salvo que el Señor, ¿verdad?, a uno de los bebitos le permita llegar más años, pero no vamos a estar. No sabemos si el Señor habrá venido de aquí a eso, pero aguardamos con ansia la segunda venida de Cristo. Así pasaba con los santos del Antiguo Testamento, anhelaban con ansias la venida del Mesías, la primera venida. Pero entonces veamos en los versículos 25 al 33, veamos lo siguiente. Para que entendamos, José y María llevaban a Jesús al templo en Jerusalén para presentarlo y circuncidarlo, según la ley. Y nos dicen los versículos 25 al 33 que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso, ¿qué dice? Esperaba la consolación de Israel. Él esperaba la consolación de Israel. ¿Cuál era esa consolación de Israel? La venida del Mesías prometido. Eso es lo que Simeón esperaba. Y dice, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Vean qué linda promesa, ¿verdad? Le había sido revelado por el Espíritu Santo que él no iba a morir hasta que viera al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos. Llega Simeón y tiene el privilegio de cargar a Jesús en sus brazos. Y dice, y bendijo a Dios, diciendo, ahora Señor despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles. Vean las palabras que está diciendo Simeón. Él sabe que ese bebé que tiene en sus brazos es el Salvador y que esa salvación va a dar luz a los gentiles también. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Simeón vio el cumplimiento del tiempo, privilegio que no tuvieron muchos antes de él. Y al igual que Simeón debemos celebrar y dar gloria a Dios en esta Navidad. ¿Por qué? Porque el Señor cumplió su promesa y envió a Cristo en el tiempo exacto. Eso es algo, mis hermanos, que tenemos que meditar. El Señor cumplió la promesa. Demos gloria a Dios en esta Navidad porque como inicia nuestro pasaje en estudio, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Ni antes ni después, sino en el tiempo de Él, en su soberanía, el tiempo que Él había determinado. Creemos que el Señor establece la fecha de cada evento, todos los tiempos están en su mano y no hay eventos que sean dejados al azar. Dios quiso que el nacimiento de Cristo fuera donde fue y cuándo fue. Ese es el primero de los motivos por los cuales debemos dar gracias en esta Navidad. Sigamos nuestro pasaje en estudio. El segundo punto, la segunda razón por la cual debemos dar gracias a Dios infinitas en esta Navidad es porque Cristo nació de mujer, dice, y nació bajo la ley. No podemos perder de vista que el mismo versículo 4 de Gálatas 4 nos dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. En cuanto a envió, esta palabra envió es el término griego apostel, del cual se deriva la palabra apóstol, para los que les gusta tomar notas ahí interesantes. Esta misma frase ocurre en el versículo 6, donde Dios, el Padre, envía al Espíritu Santo.
Por cierto, también, ¿verdad? Para los detractores de la Trinidad, vean que en este pasaje en estudio tenemos a las tres personas de la Trinidad. Tenemos al Padre enviando al Hijo, tenemos al Padre enviando al Espíritu, y cuando se va a referir al Espíritu, va a referirse al Espíritu de su Hijo. Y ahora más adelante vamos a ver este tema. En cuanto a que Dios envió a su Hijo, tenemos que tener claro que el nacimiento de Cristo no fue como el de ningún otro niño. Los demás niños no existen antes de ser concebidos en el vientre. En eso tengamos mucho cuidado, ¿verdad? Porque hay fábulas ahora muy bonitas y todo, ¿verdad? Pero le enseñan a los niños de que antes del nacimiento los niños están ahí, ¿verdad? En un estado ahí, entonces ya cuando deciden enviarlo a la tierra, el niñito preexistía antes de eso. No, los niños no es que existen antes de que sean aquí son concebidos y a partir de eso existen. Cristo fue diferente. Los demás niños no existen antes de ser concebidos en el vientre. Ellos llegan a existir por medio de ser concebidos y nacer. Pero el Hijo de Dios ya existía desde la eternidad con el Padre. Él existía y existirá por siempre en cuanto a su deidad. Por eso, el hecho de que fue enviado significa que tomó la naturaleza humana. Eso es lo que significa ese versículo. Tal y como lo vemos en Juan capítulo 1, versículos 1 al 2 y en el versículo 14. Leo para ustedes. En el principio dice, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y dice el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nuestra confesión de fe en el capítulo 8 señala lo siguiente. El Hijo de Dios, cuando llegó la plenitud del tiempo. Es que vean que de verdad todo va entrelazado. Cuando llegó el tiempo fijado por el Señor, cuando llegó la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza del hombre, con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades concomitantes. Aunque sin pecado, siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, al venir sobre ella el Espíritu Santo y cubrirla el Altísimo con su sombra. De manera que dos naturalezas completas, perfectas y distintas se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna. Esta persona es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, aunque un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Al decir nacido de mujer, el pasaje que estamos estudiando, se está haciendo énfasis en la completa humanidad de Jesucristo y nos remonta a las palabras de Dios hacia la serpiente en el huerto de Edén, narradas en Génesis 3:15. ¿Qué le dijo Dios a la serpiente? Le dijo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cristo es la simiente de la mujer. Es quien sería el vencedor sobre Satanás y a la vez nuestro Salvador y, como vamos a ver más adelante, también nuestro Redentor. También el pasaje nos dice que Cristo nació bajo la ley. ¿Qué significa eso? Pues vamos a leer, para que no nos perdamos el hilo de la predicación, el pasaje que estamos estudiando. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cristo no se quedó siendo un niño. Y es que aquí quiero nada más hacer un comentario. Este mundo no tiene problemas con el niño Jesús. Ya que a todo mundo le gusta el niño Jesús, ¿verdad? O sea, nadie tiene, es más, la gente hasta se saluda diciendo que el niño Jesús nazca en los corazones de cada uno de ustedes en esta Navidad. Todo el mundo lo ve tierno, ¿verdad? Y nadie tiene problema con el niño Jesús. El problema es que ese niño creció. El problema es lo que ese niño cuando fue adulto predicó. El problema es lo que su vida representó, el sacrificio que hizo y después decir también que él murió y resucitó. Eso es lo que le incomoda a la gente. Pero nosotros como creyentes tenemos que tener claro, el cumplimiento del tiempo se dio hace 2000 años y resto. No es que Cristo nace cada Navidad como muchos lo quieren ver así. Celebramos esta Navidad que
que se dio el cumplimiento del tiempo. Hubo testigos oculares de eso como Simeón, que lo vimos. Hubo hermanos que murieron sin ver ese cumplimiento. Hoy nosotros celebramos que vivimos muchos años después de que se dio ese cumplimiento del tiempo. Ese niño creció. No se quedó siendo un niño recién nacido, como lo quieren ver algunos en el mundo, sino que creció y ¿qué? Y cumplió la ley. En nuestro lugar la cumplió en dos sentidos. Aquí, mis hermanos, yo sé que voy muy rápido en muchas cosas que son, pero también doy gracias a Dios porque en este púlpito se han predicado con más detenimiento estas doctrinas. ¿Cómo cumplió el Señor la ley en estos dos sentidos? Primero, viviendo una vida santa, perfecta, cumpliendo absolutamente todos los preceptos de la ley, cumpliendo así con todas las exigencias que la ley tenía. Y también, ¿cómo cumple la ley? Cristo aceptó en su cuerpo el castigo que la ley establece para los que quebrantan la misma, es decir, la muerte. Cristo no solo tomó nuestra naturaleza, sino que también tomó nuestro lugar ante la ley. Compareció en nuestro lugar, de tal manera que todo el peso de la ley cayó sobre él. Él cumplió la ley porque ninguno de nosotros, ni antes ninguno fue capaz de cumplir la ley, ni nadie hoy en día sería capaz de cumplir la ley. Cristo la cumplió por nosotros. La ley es buena, los preceptos del Señor son buenos. El defecto no es la ley, el defecto era que nosotros somos los que estamos mal, los que no podemos cumplir esa ley tan perfecta. Cristo lo hizo por nosotros. Pero Cristo también recibió sobre sí el castigo que nos correspondía a nosotros por quebrantar los preceptos de la ley. Entonces eso significa cuando dice que nacido de mujer y nacido bajo la ley. Tercero, ¿por qué hay otra buena noticia que celebrar? Primera, vino el cumplimiento del tiempo. Segunda, Cristo nació de mujer y nació bajo la ley. Y tercero, ¿cuál fue el propósito de haber nacido en esas condiciones? Lo hizo para redimirnos, para adoptarnos y para darnos el Espíritu Santo, según el pasaje que estamos estudiando. Dice nuestro pasaje en estudio, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. La palabra redimir significa comprar. El término era usado específicamente con referencia al pago de la libertad de un esclavo. Cuando había un esclavo y alguien pagaba, ya sea para comprarlo, ese pago podía ser dado para liberarlo. Simplemente le dejaba en libertad, le estaba redimiendo. La aplicación de este término a la muerte de Cristo en la cruz significa exactamente eso. Si somos redimidos, entonces nuestra condición previa era la de esclavitud. Éramos esclavos. Gálatas 3:13 nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. La maldición que pesaba sobre nosotros cayó sobre Cristo. Y esa es una doctrina que la gente no quiere aceptar hoy en día. Le suena muy grosero. Le suena que no es. Pero el Señor llevó el castigo que nos correspondía a cada uno de los que por su misericordia hemos sido salvados. Cristo nos compró y liberó de la maldición de la ley. Cristo nos redimió de la sentencia de condenación que la ley pronunció sobre nosotros y también del castigo de la muerte eterna que ella exigía. Nos rescató por un pago, siendo el precio del rescate un precio muy alto, su propia sangre. Eso fue lo que pagó el Señor. Isaías 53:6 que dice, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. De modo que Cristo recibió el castigo que nos correspondía, por eso Él es nuestro sustituto. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Eso está en 2 Corintios 5:21. Jesús obedeció todos los mandamientos de la ley y sufrió su maldición. Y por ello introdujo una justicia completa de acuerdo con la ley, por medio de la cual los pecadores culpables somos justificados ante Dios. Esta justicia nos es contada a nosotros por imputación, es decir, el acto divino por el cual no se nos cuentan nuestros pecados y a la vez se acredita a nuestra cuenta la justicia de Cristo.
Somos salvos no por nuestras justicias. Somos justos no por nuestras justicias. Somos justos por la justicia de Cristo. Porque Él vivió conforme a la ley, la cumplió perfectamente y recibió el castigo que merecíamos nosotros por incumplirla. ¿Y qué dice también este pasaje precioso que estamos leyendo? Que esto ocurre a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Vean que todos estos son motivos que tenemos que meditar para celebrar en esta época tan hermosa que estamos celebrando. Tenemos el privilegio de haber sido adoptados como hijos. Esta gloriosa realidad para todos los que hemos sido redimidos por Jesucristo es gloriosa. Nos convertimos en hijos de Dios y miembros de su familia. A través de la salvación, nosotros, quienes éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, ¿verdad? Según nos lo dice Efesios 2:3, hemos sido adoptados como hijos amados. La adopción nos da una nueva identidad en Cristo, una relación con Dios a quien ahora por el Espíritu Santo podemos llamar Padre. Y es que, mis hermanos, vean qué hermoso el escenario. Primero, somos reos de muerte. Cuando estamos sin Cristo somos reos de muerte, pecadores, que lo único que merecemos es el infierno. Estamos ahí ante el juez, quien por nuestras obras el único veredicto que puede pronunciar es culpable. Pero viene Cristo y paga el precio que nos correspondía pagar a cada uno de nosotros. Y no solo ya no somos culpables, no solo ya nos declaran justos, sino que ese juez que nos iba a condenar, no solo nos perdona la condena, sino que nos adopta. O sea, póngase usted a pensar eso en un escenario humano. El juez declarando inocente a alguien porque alguien pagó la deuda por él y decirle, bueno, y ahora te adopto como mi hijo. Eso solo el amor de Dios puede darlo. Éramos reos de muerte. Cristo pagó por nosotros el precio. Él lo sufrió todo. Y el Padre no solo nos deja ahí, ya tranquilo, ya no tienen nada, ya no deben nada, sino que nos adopta como sus hijos. ¿Cuál es el problema y por qué hoy en día no disfrutamos y no glorificamos al Padre más por esta doctrina preciosa de la adopción? Porque todo el mundo cree que es hijo de Dios. O sea, como todo el mundo cree, es que Dios es nuestro Padre, Dios es el Padre de todos nosotros. Entonces nadie entiende lo glorioso de verdad de que Dios nos haya adoptados y que nos haya adoptado y que podamos empezar nuestras oraciones diciendo Padre Santo, Padre bendito, es mi Padre. La adopción nos da una nueva identidad con Cristo. Lamentablemente vivimos en una época en la que todos creen que son hijos de Dios y por eso nadie aprecia el maravilloso privilegio de haber sido adoptado por Dios. El apóstol Juan pudo entender lo grandioso de este hecho cuando en 1 Juan 3:1 él dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. O sea, vean qué clase de amor el del Padre, que podemos ser llamados hijos de Dios. ¿Qué decía el hijo pródigo? Padre, ya yo no soy digno de ser llamado tu hijo, tómame como uno de tus jornaleros. Y el Señor nos llama hijos, nos adopta, somos sus hijos. Vean qué glorioso eso. Y dice el versículo que tenemos en estudio de Gálatas 4, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Vean, mis hermanos, que no hemos salido de esos versículos. Esos versículos dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y vean todo lo glorioso que ha ocurrido a partir del envío de su Hijo aquí a la tierra a nacer. Ahora, no solamente nos redimió, no solamente nos adopta también, sino que nos envía, dice, a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Nos está hablando del Espíritu Santo y se refiere al Espíritu Santo como el Espíritu de Cristo. Vean qué glorioso esto. Dios el Padre, habiéndonos adoptado como hijos, envió su Espíritu a nuestros corazones. Los que somos adoptados como hijos, recibimos al Espíritu Santo y por eso llegamos a estar conscientes de nuestra condición de hijos. Romanos 8:16, que dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El mismo Jesús, en Juan 14, vean qué preciosos estos versículos.
Juan 14, 16 y 17. ¿Qué dice el mismo Cristo? Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Aquí Cristo se refiere al Espíritu Santo como el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ese es el Espíritu Santo. Qué enorme bendición, mis hermanos, y qué gran motivo de celebración es saber que Dios mismo habita en los hijos que Él adoptó. O sea, es que de verdad nuestra mente no da para entender esto. El Padre que nos adoptó habita dentro de nosotros. ¿Y cómo sabemos esto? Vean lo que dice en Juan 14, 23. Dice Jesús: el que me ama, mi palabra guardará. Dice Jesús: y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Entonces, vean lo que dice Cristo: el que me ama, va a guardar mi palabra, y mi Padre le va a amar, y vamos a venir mi Padre y yo, y vamos a hacer morada en esa persona. ¿Y cómo van a venir Cristo y el Padre a hacer morada en esa persona? Estando el Espíritu Santo ahí. Están las tres personas de la Trinidad ahí, mis hermanos. Ahí está nuestro Dios Trino actuando. El Espíritu Santo habitando en nosotros y Cristo diciendo que el Espíritu Santo que está en nosotros es el Padre y Él viviendo en nosotros. Ahí lo tenemos. Juan 14, 23. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Leo para ustedes nuevamente el pasaje antes de entrar a las aplicaciones y sé que vamos a tener un mejor entendimiento de lo que hemos aprendido esta noche. Dice Gálatas 4, 4 al 6, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Yo no sé, mis hermanos, si ustedes sabían que la palabra Navidad, en la época que estamos ahorita celebrando, se deriva del latín nativitas, que significa nacimiento. Pues se celebra el nacimiento de Cristo. La época se entendía, digamos, cuando se da la celebración de la Navidad, que lo que se iba a celebrar era el nacimiento de Cristo. Gran motivo de celebración: Cristo nació. Sin embargo, tenemos que decir con gran tristeza que vivimos en un mundo en el que a las personas les encanta la época navideña. Usted ve que todo el mundo anda feliz por la época navideña, pero se olvidan completamente de Cristo. O inclusive manifiestan abiertamente que no quieren que les hablen nada de Cristo. Una época que nace para celebrar el nacimiento, pero no me hablen de Cristo. Eso sería como que a usted lo inviten a un cumpleaños y usted va feliz a la fiesta del cumpleaños, pero que usted no quiere saber nada del cumpleañero. Algo así sería. El año pasado, mis hermanos, vean este dato que me encontré. El año pasado, el presidente de una asociación española que se llama Unión de Ateos y Libre Pensadores de España dijo lo siguiente con respecto a la celebración de la Navidad: no somos seres tristes. A nosotros también nos gusta festejar y pasárnosla bien, pero con lo que no estamos de acuerdo es con la apropiación de esas fechas y la imposición de la tradición cristiana. Entonces ahora ellos ven como que los cristianos es que se apropiaron de esas fechas y que se les está imponiendo en una celebración que se llama Navidad, que tiene que ver con nacimiento de Cristo. Algunas personas en Estados Unidos y en otros lugares están cambiando la celebración de la Navidad. Ustedes saben que Navidad en inglés es Christmas, que viene ese Chris es de Christ, y lo que significaba en inglés es Christ Mass, o la misa de Cristo, que eso es lo que significaba en inglés. Pero entonces están cambiando eso de Christmas para celebrar lo que ellos están llamando el Newton Mass. Entonces están celebrando el nacimiento de Isaac Newton, que es el 25 de diciembre, para darle honor a Isaac Newton y no a Cristo.
Eso está ocurriendo en Estados Unidos y otros lugares. La lucha en contra de Cristo y su nacimiento se intensifica aún más cada año. Los comercios cada día utilizan menos frases tradicionales como Feliz Navidad. Ya sí, Feliz Navidad no. ¿Por qué? Porque puede ser ofensivo. Entonces mejor digamos felices fiestas. Felices fiestas, y ahí sí, porque eso es políticamente correcto. Pero Feliz Navidad no. Por eso ahora más que nunca, mis hermanos, es necesario recordar que en Navidad celebramos el nacimiento de Jesús, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, Dios con nosotros. Eso es lo que estamos celebrando. Aún entre los cristianos muchas veces celebrar Navidad significa solamente tener una reunión familiar, abrir regalos, comer rico. Hacer todo eso está bien y es bonito y delicioso. Pero para nosotros los creyentes la Navidad debe ser la celebración y el reconocimiento de que Jesús, el Dios con nosotros, el mismo Dios hecho carne, al darse el cumplimiento del tiempo, y es que eso no se nos puede olvidar, al darse el cumplimiento del tiempo, fue enviado a esta tierra por el Padre, hace más de 2000 años. Y ese mismo Jesús creció, vivió una vida santa en cumplimiento de la ley y recibió el castigo que nos correspondía al morir en la cruz del Calvario en nuestro lugar, para redimirnos, para adoptarnos y para darnos el Espíritu Santo. Tal y como lo vimos esta noche en este pasaje de Gálatas, mis hermanos. ¿Ustedes no creen, después de que leímos esto y que ya lo entendemos mejor, que no hay un montón de razones bonitas para celebrar en esta Navidad? Reunidos con nuestra familia, recordar y decirles, sí, vino el cumplimiento del tiempo. Dios cumplió su promesa y va a cumplir su promesa de que Cristo va a volver otra vez también. Así como los antiguos esperaban el nacimiento de Cristo y Simeón lo vio. Gloria a Dios si nosotros somos premiados y vemos la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo. Pero si no la vemos, sabemos que vamos a tener esperanzas hasta el último día que vivamos en esta tierra, de que Cristo vendrá. ¿Por qué? Porque Dios lo prometió. Arrepintámonos esta noche, mis hermanos, si no hemos sentido el nivel de gozo que el ángel le transmitió a los temerosos pastores. Es que imagínense ese ángel diciéndole a los pastores, no tengan miedo, no teman, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Cristo y solo Cristo debe ser el centro de nuestra celebración. Que Dios los bendiga. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, gracias, Padre, porque tu palabra es linda, Señor, que tu palabra es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Señor, gracias porque tenemos mucho que celebrar, Señor. Tenemos mucho que celebrar que Cristo vino en el cumplimiento del tiempo y que gracias a ese advenimiento hoy tenemos salvación, Señor. Gracias, Padre, porque tú cumples tus promesas, porque no eres hombre ni hijo de hombre para que mientas, Señor. Que la honra y la gloria sean para ti en todo. Permítenos enseñar bien a nuestras familias a celebrar correctamente, Señor, enfocados en el único actor importante de esta celebración, Cristo Jesús. Que la honra y la gloria sean para ti, Padre, en todo. Gracias.